Buenas, en este vídeo vamos a definir el producto escalar de vectores en el espacio y vamos a ver algunas de las aplicaciones de ese producto escalar de vectores, ¿vale? Bien, lo primero es tener claro que el producto escalar se llama precisamente producto escalar porque el resultado de ese producto es un escalar, es un número. O sea, cuando yo hago el producto escalar de dos vectores me va a dar un número. Tenemos dos formas de hacer el producto escalar, o dos opciones, en función de los datos que me den, ¿vale? Si conocemos los módulos y el ángulo de esos dos vectores o si conocemos las coordenadas. Vamos a empezar por el primer caso. Si a mí me dan los módulos y el ángulo de esos dos vectores, ¿qué podemos hacer? Pues entonces el producto escalar de esos dos vectores se define como el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores, que se expresa de esta manera, ¿vale? Bien, si lo que me dan son las coordenadas de esos dos vectores, pues entonces el producto escalar se calcula de esta forma. U por V se expresa de la misma manera, ¿vale? Se calcula haciendo la primera coordenada del primer vector por la primera coordenada del segundo vector, más la segunda coordenada del primer vector por la segunda coordenada del segundo vector, más tercera coordenada del primer vector por tercera coordenada del segundo vector. Recuerdo que estamos en el espacio, entonces aquí cada vector tiene tres coordenadas, una en el eje X, otra en el eje Y y otra en el eje Z, ¿vale? Bien, pues de estas dos formas podemos obtener el producto escalar de dos vectores. ¿Qué aplicaciones tiene el producto escalar? Pues tiene varias. Nosotros aquí vamos a ver las dos fundamentales, ¿vale? Entonces, dentro de esas aplicaciones, pues digo que vamos a ver la primera, que sería la perpendicularidad de vectores, ¿vale? El producto escalar me va a permitir a mí deducir si dos vectores son o no son perpendiculares. Esa es una de las aplicaciones que tiene, ¿vale? Pues fijaros, si el vector u no es el vector nulo, ¿vale? Y el vector v tampoco es el vector nulo, o sea, si ninguno de ellos es el vector nulo, podemos asegurar lo siguiente, ¿vale? El vector u es perpendicular al vector v si y solo si su producto escalar es 0, ¿vale? Fijaros que tenemos que partir de que u no sea el vector nulo y v tampoco sea el vector nulo. Cuando ocurre esto, dos vectores van a ser perpendiculares si y solo si su producto escalar es 0. Bueno, no vamos a hacer la demostración completa, pero sí que podemos, digamos, orientarnos con este dibujillo que voy a hacer. Fijaros, si yo tengo el vector u y el vector v, que son perpendiculares, es decir, que forman un ángulo recto, ¿vale? Entonces, según lo que hemos visto en la primera opción, el producto escalar de u por v va a ser el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman, que en este caso, ¿cuánto es? 90 grados, exactamente. ¿Y cuánto valía el coseno de 90 grados? Pues eso es, 0. Por tanto, u por v me va a dar módulo de u, que no es 0, módulo de v, que tampoco es 0, por coseno de 90, que sí es 0, pues va a ser igual a 0, ¿vale? Entonces ya tenemos ahí una primera aplicación de ese producto escalar. Me sirve a mí para saber si dos vectores son perpendiculares. ¿De acuerdo? También podríamos demostrar el proceso inverso. Es decir, si u por v es 0, entonces obligatoriamente tienen que ser perpendiculares. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a ver ahora otra aplicación, que es la del ángulo que forman dos vectores. Vamos a suponer que yo tengo dos vectores, u y v, ¿vale? Que forman un cierto ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, también utilizando la primera definición, yo puedo decir que el producto escalar era módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forma, ¿vale? Fijaros que de aquí yo puedo despejar el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Esto es un número que es, vamos a suponer que es distinto de 0, si para vectores nulos no se utilizaría, ¿vale? Este es otro número, módulo de v, ¿vale? Entonces los puedo pasar dividiendo al primer miembro y ya me quedaría lo que vale el coseno del ángulo que forman o y v, ¿vale? Tal y como hemos dicho, me quedaría una fracción en la que me quedaría en el numerador lo que teníamos en el primer miembro, u por v, ¿vale? Y en el denominador, módulo de u por el módulo de v, que lo he pasado dividiendo.
hemos dicho, siempre y cuando estos vectores no sean el vector nulo. Bien, pues estas son dos de las aplicaciones. ¿De acuerdo? Vale, seguiremos.